nuevo a todos, amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo consejo. Hemos comprado un super VC seco de la marca Trelino. Bueno, es de alta gama totalmente y bueno, estamos súper contentos porque ya llevábamos tiempo pensando en probar un VC seco por el motivo que bueno, pues es más ecológico, más fácil de mantener, más económico, aunque el desembolso inicial siempre va a ser un poquito más que si fuese un poti químico. La gente que viajamos de esta manera queremos ser respetuosos con el medio ambiente y esta es la mejor manera. Y bueno, vamos a empezar con el unboxing, ¿vale? Vamos a abrirlo por primera vez para que veáis, bueno, el pedazo de VC que os traemos. Vamos allá, tachan, tachan. Bueno, nosotros hemos elegido en concreto el más pequeñito de la gama. Tienen varios modelos y como siempre os dejaremos en la descripción del vídeo la página web para que los podáis encontrar fácilmente y elegir vuestro modelo. Bueno, allá voy, ¿eh? Bueno, esto lo vamos a dejar aquí porque aquí os vamos a enseñar la estrella. Mirad qué bonito es. Es un acabado mate, ¿vale? De plástico. Mirad. Y vamos a empezar a enseñarlo. Esto es muy sencillo. Mirad. Ya los acabados se ven pues de calidad, ¿vale? Y mirad la tapita qué bonita. Baja poquito a poco. Y así pues no pega el mortazo habitual de cuando la dejas. Bien, pues os voy a empezar a explicar. Tiene dos compartimentos, el de líquidos y el de sólidos. Esto simplemente pues es una tapita, ¿vale?, que se quita y aquí podéis ver el depósito de líquido, que aquí tiene una valvulita que podéis ver, ¿vale?, donde caen los pipis y está cerradito para que no salga pues los olores, ni el líquido, ni nada. ¿Vale? Además, es muy fácil de transportar si se quiere vaciar, porque simplemente se saca y lo podemos tirar en cualquier VC normal. Para la limpieza, simplemente con un poquito de limón o vinagre de limpieza y ya está. Así de sencillo. Aquí tenemos otra tapita, ¿vale?, para transportarlo si quisiéramos. Este es el depósito, pero esta es para transportarla. Se cambia y ya está. Y este es el depósito de sólidos, ¿vale? Lleva una tapita, ¿vale? Y así, pues nada de olores. Vale. ¿Qué es lo que trae? Un catálogo de toda la gama que tienen, ¿vale? Y el funcionamiento. Esto que tenemos aquí, el compost, es una tierra especial biodegradable. Y estas bolsas biodegradables, por si queremos enterrarlas en la tierra, se deshacen y para el medio ambiente son ideales, ¿vale? Aquí tenemos estas. Primero vamos a poner la bolsa. Pero si no queremos manchar mucho, pues si hay algún derrame, lo que vamos a hacer primero es poner una de nuestras bolsas debajo para mantenerlo siempre limpio, ¿vale? Ponemos estas bolsitas y entonces pondríamos las biodegradables. Que bueno, como veis el tamaño son 30 litros y son bastante grandecitas. Ponemos aquí fácilmente.
Y entonces pasaríamos a poner un poquito de tierra biodegradable. Una tierra mojada. Ponemos esto, pero podríais poner serrín, virutas de coco. Bien. ¿Veis? Con un poquito sería suficiente. Y a continuación, pues, pondríamos la tapita. Y ya lo tendríamos preparado. Líquidos, que ya directamente cae en la válvula que os he enseñado, y el sólido. Y ya lo tendríamos. ¿Queréis ver dónde lo vamos a poner? Pues vamos allá. Creo que ya os enseñamos dónde teníamos nosotros el pote químico, pero ahora lo vamos a quitar, ¿vale? Ya fuera químico, y nos vamos a nuestro nuevo trelino. Adiós, váter químico. Este es nuestro hueco para el VC seco, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí pues todas nuestras bolsitas para tenerlas a mano. ¿Qué tal? ¿Cómo queda? Nosotros estaríamos así. ¿Abriríamos? ¡Tachán! Y aquí tenemos nuestro poti seco. Perfectamente. Haríamos pues lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y luego simplemente pues cogeríamos la bolsita y la tiraríamos. Y apañado. Aquí nosotros tenemos nuestra papelera, ¿vale? Para el papel. Si necesitamos papel, lo mismo. Lo tiramos aquí y luego a la basura. ¿Qué me decís? Bueno, nosotros el espacio lo tenemos reducido, pero que sepáis que esto vale para cualquier vehículo. Tanto para furgo, autocaravana, caravana, para llevarlo en el coche. Hay gente que está sustituyendo los baños químicos por los secos, porque va fenomenal y contribuimos con el medio ambiente. La verdad que es bastante importante en ello. Ahorramos en químicos en los productos porque valen bastante caros. Entonces, esa primera inversión que tenemos que hacer en este VC seco es un poco más costosa, pero yo creo que a la larga es más beneficiosa, chicos. Estamos, vamos, creo que la inversión y la compra ha sido fenomenal. ¿Hemos acabado ya? Pues nada. Hasta luego. Hasta luego. Que no nos dejan grabar los aviones. No viajéis en avión, viajar en furgo, en autocaravana, en caravana. Vale, hasta luego. Continuamos. Ponemos nuestra baldita. Ponemos nuestro colchoncito. Arreglado. El precio, 299 € en nuestro modelo, que es el Trelino Evo S. Luego tenéis varios, está el S, el M y el L. En diferentes acabados, el nuestro es el blanco, luego está en negro con la tapa en madera también, pero bueno, el nuestro es el de plástico porque lo vemos más fácil de limpiar y más rápido. Y además pesa menos. A todos nuestros seguidores que quieran comprar un VC de la marca Trelino cualquiera, le van a hacer un regalazo de un juego de accesorios valorado en 30 €. Simplemente en el código tenéis que poner código de descuento FANUCA. En la descripción del vídeo os dejamos el enlace directo para que veáis toda su gama. Hasta aquí el consejo de hoy. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Acordaros de suscribiros, de activar la campanita para ver siempre nuestros vídeos y estar siempre ahí con nosotros y apoyándonos. Chao, chao.